cómo me siento. Y yo creo que en el momento en que tú dices cómo me siento y hay revolución interna, ahí dice, ok, Ujú. entonces me voy a comunicar con todo ese movimiento, y voy a hacer algo con todo eso, entonces reorganizar ideas, respirar, pie sobre la tierra y empezar con un nuevo origen, ¿no? Porque es importante como la base, el origen donde comenzamos conversaciones o acuerdos, en el caso de cuando hablamos de la anterior fase que fue la negociación. Entonces, siempre como tener esa conciencia de decir, oye, stop y respira, ¿no? Yo creo que es una herramienta fundamental, gratuita, que la tenemos todos con Claro. nosotros, respirar, respirar. Y muchas veces cuando yo trabajo con diferentes personas y estas personas están muy alteradas, yo digo, respira, respira, respira. Y yo Ujú, me lo menciono mucho, ¿no? Porque yo también fui una ujú, persona muy iracunda. Entonces me tuve que recordar muchísimo, por muchísimo tiempo, respira, respira. Hice muchísimos claro. ejercicios de respiración y yo creo que cuando me acuerdo y cuando estoy muy consciente, digo, oye, respira, 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 esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Eh, que es bueno que pasen las cosas, Claro. pero a veces nos damos cuenta que esas situaciones nosotros mismos eh, como que creamos una nube porque muchas veces no pasa. Entonces, bueno, que tengamos cuenta que esta ira la podemos enfocar de miles de maneras y, y que esta sensación, aunque la sintamos, es momentánea también. Y el momento yo creo que no tiene como una temporalidad exacta. Eres tú el que, dependiendo de qué útil o qué herramienta o qué utilices, puede durar un tiempo determinado o puede durar eternamente y se convierte en un sufrimiento víctima y bueno, puede convertirse en algo más grande. ¿Eh? Sí, y es que cuando no tienes la posibilidad de expresar adecuadamente lo que estás sintiendo, lo que provocas es que el cuerpo internamente se bloquee. Entonces, al bloquearse el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Que surge una experiencia de desconocimiento. Y entonces, como desconoces, lo que haces es actuar desde el dolor. Entonces, la ira va a actuar siempre desde el dolor, algo que no has trabajado, algo contenido ahí. Entonces, la ira trabaja desde las experiencias que han mermado tu vida, que han lastimado tu vida, y entonces ahí entra también como esta, pues yo diría como mala interpretación de la vida. Entonces todo lo empiezas a ver como un mecanismo de negatividad. Y si tú continúas reprimiendo esto y no le das la pauta a canalizar la ira, entonces este sentimiento no va a tener un solo motivo y te vas a perder. Y lamentablemente una persona que tiene ira es porque ha perdido mucho en su vida y no ha sabido cómo recuperarse. ¿Y qué ha perdido? Ve tú a saber, ¿no? Procesos, personas, situaciones. Y entonces, ¿qué hacer con ello? Bueno, tú tienes que ayudar a contrastarte con la realidad, analizar si lo que estás viviendo es cierto o no, si te están atacando o no, porque tú vas a pensar, una persona iracunda piensa que todo el mundo lo está atacando. Y entonces debemos de trabajar precisamente lo que ha quedado pendiente. Entonces ahí yo les invito a reflexionar cuáles son los problemas que han quedado pendientes, cuáles son tus necesidades, cuáles son las situaciones. Entonces, problemas, necesidades, situaciones, recuerdos mentales o algún sentimiento o emoción. Esto es muy valioso. O sea, tú trabaja pensando en eso. ¿Cuáles de estas cosas en tu vida las has dejado? Y ahí entonces ya, yo digo, tienes la capacidad, porque al final es eso, tienes la capacidad de reencontrarte. ¿Con qué? Con una nueva perspectiva de comunicación hacia los que te están rodeando. Entonces, el hecho de que tú descubras, es como la ira es una maravillosa etapa del duelo para descubrir tu caja gris, tu caja negra, ¿no? Y bueno,
A todos nos cuesta trabajo ir a la oscuridad.